Nuevamente, muy buenas tardes a todos ustedes, amigos de YouTube. Estamos aquí con ustedes hoy para presentarles un programa sobre una gran figura, sobre un gran hombre, un gran artista que misteriosamente desapareció en un viaje trasladándose de cierto lugar hacia París para presentarse y ofrecer un espectáculo musical con su orquesta que en esos tiempos era uno de los más cotizados. Como ya sabemos, la música es y ha sido en casi todos sus géneros algo que nos reconforta, que nos estimula y en algunas ocasiones nos envuelve en una deliciosa nostalgia. Con ciertas excepciones, escuchar una melodía, un tema o una canción nos transporta al sitio donde queremos viajar, hacia donde nuestros recuerdos nos quieren llevar. Afortunadamente, en todo el mundo, esto no cambia, y desde que tenemos uso de razón en nuestras vidas, se han visto entrelazadas por las notas musicales. Y en homenaje a esos momentos que vivimos en nuestra niñez, después en nuestra juventud y ahora más en nuestra madurez, estaremos recordando a un personaje que llenó muchas páginas en el ámbito musical de Norteamérica y en todo el mundo. Antes de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente de esa misma, su nombre, su orquesta y el legado musical que nos dejó se agigantó, al grado que hoy, a casi 76 años de su misteriosa desaparición, su nombre sigue sonando, al igual que los temas con los que la juventud de esos años, y estamos hablando de 1930 y finales de los 40. Como todos se habrán podido dar cuenta al estar escuchando nuestro fondo musical, saben que nos estamos refiriendo en esta ocasión a Alton Glenn Miller. Su vida, tan corta, pues desapareció a la edad de 40 años, fue suficiente para escribir una larga lista de triunfos y éxitos musicales, cuando en aquellas tierras americanas la sociedad se movía al ritmo del swing y del jazz. Se estaba dejando atrás el gusto por el foxtrot y el charleston, y la juventud apreciaba cada vez más el cadencioso y rítmico swing, el ritmo que años después se convertiría en el rock and roll, pero esa es otra historia que más adelante abordaremos. Hoy nos ocuparemos de platicar esa misteriosa, enigmática y por demás misteriosa desaparición del músico nacido en 1904 en una pequeña localidad llamada Clarinda, en el estado de Iowa. Él nació dentro de una clase media-baja, pero desde muy joven mostró el gusto por la música, y al sentir que su vida no era para el estudio, decidió dejar la universidad para dedicar su tiempo a lo que le apasionaba. Su padre le regaló un pequeño instrumento musical y ese fue el detonante para que iniciara una vida con la que sería su fiel acompañante hasta el último día en el que perdió la vida trasladándose en una pequeña avioneta hacia Francia, donde debía presentarse con su orquesta para que con su música festejar las Navidades. Su familia, después de pasar algún tiempo en Nebraska y Oklahoma, se instaló definitivamente en Colorado, donde con 12 años empieza a estudiar el trombón y a tocarlo en la banda de su colegio. En 1926, siendo aún universitario, se convierte en trombonista profesional y se une a la banda del célebre baterista Ben Pollack en una gira por California. En esa banda, el clarinetista era el que más tarde fuera proclamado rey del swing, Benny Goodman.
En Miller, los grandes éxitos se sucedieron. A principios de 1940, De Buen Humor estuvo durante 15 semanas como número 1 en el ranking musical estadounidense. Le siguió Tuxedo Junction, Empalme Tuxedo, que mantuvo Miller liderando las preferencias musicales de los norteamericanos. El 11 de febrero de 1941, la RCA Victor le otorga el primer disco de oro por Chattanooga Choo-Choo, homenaje a una legendaria estación y línea ferroviaria en Tennessee, tema principal del film Sun Valley Serenade, que vendió 1 millón de placas. Otro de sus éxitos fueron Pennsylvania 6-5000, que sigue siendo el número de teléfono del Hotel Pennsylvania en Manhattan, Collar de Perlas, Little Brown Jug, Sunrise Serenade, Fly Me to the Moon, American Patrol y la canción símbolo de la orquesta, Serenata a la Luz de la Luna, una de las canciones más reproducidas e importantes de la historia musical estadounidense. Las grandes bandas llenaron al amante del baile y de los ritmos modernos de la época, y las grandes bandas se tornaban apareciendo en los grandes salones de los hoteles de mayor renombre en Nueva York y California, y desde luego todas las grandes ciudades que gustaban de disfrutar del jazz y del swing. Fue en 1941 la moda de las grandes bandas estadounidenses cuando alcanzó su apogeo. Los nombres de Duke Ellington, los hermanos Dorsey, Artie Shaw, Count Basie, Benny Goodman, Jimmy Lunceford, Claude Tongelo y Harry James recorrieron el país tocando para el público aficionado al jazz o transmitiendo espectáculos en directo desde los salones de baile de grandes hoteles. Las noches de baile se tornaron en las grandes noches de gala, glamour, moda, belleza y todo bajo el marco de esas melodías que sin duda permanecerán por siempre en las mentes de los que vivieron esa era y de todos los que hemos tenido oportunidad de escuchar a todos los antes mencionados. Pero la orquesta más célebre era la de Glenn Miller, cuyo ritmo, quizás demasiado reglamentado para ser jazz, era sincopado y bailable. El público estadounidense podía escuchar por la emisora CBS su música 3 veces a la semana en un programa titulado Serenata a la Luz de la Luna, que, como ya dijimos, fue auspiciado por la marca de cigarrillos Chesterfield. La clave estuvo en que los temas de Miller captaron el espíritu de un país que salía de la Gran Depresión, de la mano del presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt. Pero el 8 de diciembre de 1941, un día después del ataque japonés a la base estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái, Estados Unidos ingresó a la Segunda Guerra Mundial, alineándose a Gran Bretaña y la Unión Soviética, que combatían al eje de Tokio, Roma y Berlín. Allí es en donde viene la guerra y el misterio, pues 8 meses después, Miller dejó su exitosa carrera artística para enrolarse como voluntario en el ejército, y en el otoño de 1942 obtuvo el grado de capitán. A partir de ese entonces buscó a otros músicos enrolados en el ejército y formó la orquesta de la Fuerza Aérea, que al año siguiente tocó para los cadetes que se entrenaban en la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, conocida como la AAF Band por sus siglas en inglés y compuesta por 50 músicos. La orquesta recolectó millones de dólares para los bonos de la guerra y realizó una memorable gira por Inglaterra para tocar ante las tropas, hasta que en diciembre de 1944 Miller recibió la orden de presentarse en la Francia
que había sido liberada por la bota nazi en agosto de ese año. Con el fin de la guerra en el horizonte, el popular músico pasó casi en vela la noche del 14 de diciembre discutiendo animadamente con un amigo sus planes para formar una banda en la posguerra y luego retirarse a disfrutar junto a su esposa de un rancho que había comprado en California. La mañana del viernes 15 de diciembre de 1944, el mayor Miller subió con recelo a un pequeño avión monomotor en una pista militar cerca de Bedford, a 60 kilómetros al norte de Londres. Viajaba a ofrecer un concierto de Navidad con su famosa orquesta de la Fuerza Aérea Estadounidense para las tropas aliadas en la país liberada. A Miller no le gustaba volar, y menos en un avión tan pequeño y de apariencia frágil como aquel Norseman UC-64, que despegó bajo una densa niebla, perdiéndose entre la bruma para siempre. Recién el domingo 24 de diciembre, después de que se notificó la esposa de Miller en New Jersey, el mundo supo que el famoso músico había desaparecido. Nadie pudo encontrar entonces una explicación de lo que había pasado con el avión. Durante décadas, el misterioso caso Miller quedó en el vacío como un enigma sin resolver y circularon numerosas teorías. Así pasaron más de 4 décadas sin que nadie tuviera una respuesta a sus preguntas. La esposa de Glenn Miller, Helen Dorothy Miller, y sus 2 hijos, ambos adoptivos, vivieron la soledad y la angustia que envolvió el misterio de la desaparición del afamado músico. A raíz de todo lo acontecido, se desarrollaron varias teorías sobre el acontecimiento. Se llegó a difundir que Miller, un personaje pasajero, el coronel Beisel, murieron más tarde en batalla. Su hermano posiblemente fue sepultado en una de tantas tumbas colectivas en algún cementerio militar en Gran Bretaña. Esta versión también parece apoyarse en el hecho de que en sus últimos meses la vida de Glenn Miller padecía deprimido, irritable, exhausto y sufría lo que él describió como repetidos ataques de sinusitis. Según Don Haynes, oficial ejecutivo de Miller y administrador de la AAF Band, el músico había perdido mucho peso y sus uniformes, hechos a la medida, no le quedaban bien en lo absoluto. Sencillamente le colgaban. George Bustas, director de sus programas en la radio militar, recordó una discusión nocturna acerca de proyectos para la posguerra. No sé por qué pierdo el tiempo haciendo planes, suspiró Miller. ¿Sabes, George? Tengo el terrible presentimiento de que ustedes se irán a casa sin mí. Herb Miller quiso probar su aparentemente falsa versión con una carta enviada en el verano de 1944 por el muy fumador músico. Estoy totalmente extenuado, decía Miller en esa carta, aunque procuro comer bien. Tengo problemas para respirar. Creo que estoy muy enfermo. Algo que nunca se pudo comprobar, pero ahí queda para sembrar un poco más la duda que nos deja la misteriosa desaparición de la pequeña nave y con ella los 3 tripulantes de la misma. Otra de las versiones poco creíbles y descabelladas, pero que también circularon, fue que Glenn Miller era espía y que al ser descubierto por el coronel Beisel en el mismo vuelo de trayecto a París lo habría matado, al igual que al piloto, y es por eso que nunca se descubrió el asesinato. La versión de Herb Miller sobre la muerte de su hermano no ha sido corroborada por el ejército de los Estados Unidos, pero expilotos ingleses han dado una explicación más plausible a la desaparición del célebre músico. Un film de hace 30 años sugirió la revelación.
En 1955, James Stewart y June Allison actuaron como Glenn Miller y su esposa en la película The Glenn Miller History. Al verla, Fred Shaw, un antiguo piloto de la Real Fuerza Aérea, trató de presentar su propia teoría del destino del Norseman ante la prensa, pero fue rechazado. No fue sino hasta 1984 que Shaw, que para entonces residía en Sudáfrica, volvió a ver el film. Esta vez consiguió publicar su versión. El 15 de diciembre de 1944, Shaw estaba a bordo de un bombardero que regresaba de una incursión abortada contra Alemania, muy cerca de la costa sur inglesa. El bombardero soltó su carga, incluyendo una bomba de 2 toneladas, conocida como Galletita, que explotó a varios metros sobre el mar. Cuando Shaw se asomó para ver la explosión, vio un Norseman volando más abajo. Un momento después, el artillero de babor le dijo por el intercomunicador: ¿viste caer ese avión? Shaw explicó que las ondas de choque de la explosión pudieron haber derribado al pequeño avión. En Inglaterra, un miembro de la Sociedad de Apreciadores de Glenn Miller puso un anuncio en el órgano de difusión de la Fuerza Aérea pidiendo información que corroborara la versión de Shaw, el piloto del bombardero. Victor Gregory respondió al anuncio. Aunque él no había visto nada, Gregory confirmó en su declaración que Shaw vio un Norseman volando más abajo y que el artillero ya fallecido lo vio caer al mar. Como la misión se había abortado, no se rindió informe y Gregory nunca mencionó el incidente a sus superiores. No quiero que se me considere insensible o cínico, pero al saber que un avión caía, yo habría dicho que no tenía por qué estar ahí, lo olvidaría, confirmó Gregory. Su único interés era regresar a la base sano y salvo luego de la incursión. La versión de Shaw llevó a una investigación del Departamento de Historia, área del Ministro Británico de Defensa. Hasta entonces, la Real Fuerza Aérea consideraba la desaparición de Miller como un asunto que solo concernía a Estados Unidos, pero el Norseman despegó de una pista inglesa con ruta hacia Francia, aunque no se archivó su plan de vuelo. La investigación concluyó que el Norseman pudo cruzarse con los bombarderos o estar a kilómetros de distancia. Tal vez nunca se llegue a conocer la verdadera historia sobre la desaparición de Glenn Miller. Y después de tantos años, tal vez ya no importe en realidad. Lo que sí es relevante, sin lugar a dudas, es su música. El 17 de enero de 1946, tras 5 meses del fin de la guerra y 13 meses después de la desaparición del Norseman, la orquesta de Glenn Miller, dirigida por Tex Beneke, debutó con éxito en el Teatro Capitol de Nueva York. Por 5 años siguió atrayendo al público con las melodías de la era del swing. Luego, el éxito de Glenn Miller History desembocó en 1953 en la reedición de sus grabaciones y en una nueva orquesta de Glenn Miller. Lo que más gustó a sus integrantes fue tocar en plena década de 1970 ante un público demasiado joven para haber oído a Glenn Miller en persona, pero que deseaba oír el suave sonido de su música. Y así ha sido a través de los años, aún hoy, en pleno siglo XXI y en estos tiempos del temido COVID-19, en nuestras reclusiones forzadas, los que somos amantes de la buena música y de recordar la historia de la misma, desempolvamos nuestros acetatos de vinil para recordar a este ahora ilustre embajador de la música del recuerdo, Alton Glenn Miller. Como sea que haya sido llamado al otro plano dimensional, gracias por tu talento. Gracias
por regalarnos esas extraordinarias ejecuciones que también nosotros hemos disfrutado y bailado al compás de tu trombón, clarinete y saxofón. Esto ha sido todo por hoy, amigos de YouTube, y les recuerdo que si esto es de su agrado, se suscriban a mi canal. Lo que parece una simple suscripción representa mucho para nosotros, los que nos dedicamos a realizar este tipo de remembranzas, y estaremos en la próxima. Cuídense y recuerden, permanezcan en casa.